Bueno, muy buenas tardes. Ya estamos de nuevo en esta casi ya última parte de la jornada. Me estoy oyendo a mí misma, no sé por qué. Si me disculpáis. Estamos ya en esta última parte del curso de Doctrina Social de la Iglesia. Empezamos esta tarde con un nuevo panel de experiencias similar al que tuvimos ayer a las 4 de la tarde, muy interesante. Y son experiencias de acompañamiento y cuidado en una serie de entornos que también son muy importantes y que revelan precisamente esta pérdida de vínculos, de relaciones o de falta de cuidado de las que ayer hablaba en la ponencia de la mañana Sebastián Mora. El profesor de comillas citaba el informe FOESA, que ya en el año 2019, antes de la pandemia, alertaba de un importante problema de desvinculación social que la pandemia había puesto en evidencia las costuras de una sociedad donde cada vez hay más gente sola y en torno a cuya soledad se va construyendo todo un modelo de búsqueda de los incomodidad y de esa cultura de los single. Él hablaba de, pues eso, de viajar solo, vivir solo, consumir solo y todo un sistema cultural y de fragmentación social en torno al individualismo. Sebastián Mora apuntaba a una serie de causas muy diversas, una de ellas muy importante, muy decisiva, que era el factor económico derivado de la situación laboral. A trabajos más precarios, menor posibilidad de establecer vínculos en lo social, menor posibilidad de participación o representación ciudadana o de tener unas relaciones sociales de calidad. Hoy vamos a hablar precisamente de estas otras realidades y cómo se trabaja para acompañar ante la pérdida de vínculos precisamente en el ámbito laboral, en el cuidado a las personas que están solas o cómo paliar esa fragmentación social o cultural que vive nuestra sociedad y que veíamos también esta mañana en las ponencias de Carlos García de Andoín y Emma Martínez Ocaña. Y lo hacemos desde tres contextos de trabajo muy ricos. Cáritas, que acompaña a personas mayores que viven solas, la OAC, que trabaja en la evangelización y la dignificación del mundo obrero, y la universidad, en concreto el Instituto Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia Comillas. Si os parece, vamos a empezar. Empiezo en primer lugar presentando a Teresa Villanueva Delgado. Voy a hacer una breve reseña de su currículum. Teresa Villanueva es de Burgos y desde hace 15 años vecina del barrio madrileño de Lavapiés. Estudió psicología y educación social y su primer empleo fue en Cáritas de Salamanca. Después siempre ha trabajado en otras organizaciones del tercer sector, adicciones, adolescentes, jóvenes, empresas de inserción. Hace más de 8 años que trabaja en Cáritas Española, primero en el programa de empleo y economía social y ahora en el programa de personas mayores del área de inclusión. También forma parte de otros espacios dedicados a los derechos humanos y la salud mental. Dice que le gusta que le presenten como Teresa, vecina de Madrid y trabajadora de Cáritas. Así que adelante, Teresa, así te presentamos. Bueno, tienes 15 minutos, ¿sabes? Voy a intentar usar 13. Cuando vaya por el minuto 10, si alguien levanta la mano, me ayuda. Ahora ya se me oye bien. ¿Habéis oído lo de que voy a usar 13 minutos? Sí. Bien. Son los años de teatro, que el micro la verdad es que no lo necesito. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por querer en un curso así escuchar la realidad de tantas personas mayores que cada día se sienten solas. Vivan donde vivan. Vivir sola no obliga a sentirse sola. Y ser una persona mayor no obliga a sentirse sola. Os voy a contar eso en 10 minutitos, cómo desde Cáritas vamos entendiendo que tenemos que acompañar a las personas mayores que se sienten solas. Lo primero es dejar claro qué es esto de la soledad. La soledad no es solo una cuestión de con quién vive una, sobre todo es un sentimiento. Y como sentimiento que es, aparece en diferentes contextos y aparece motivado por un montón de causas diferentes, ¿vale? Así que cuando hablamos de soledad no estamos hablando solo de alguien que rodeado de muchas personas se siente solo, que también. No estamos hablando de alguien que viviendo solo o sola se siente solo, sino que estamos hablando de un sentimiento que tiene que ver con la sintonía, con ese ruido que hacían las radios antiguas cuando intentaba sintonizar y encontrar el canal, ese ruido que te impide conectar realmente con lo que tú quieres, con tu realidad y te hace sentirte parte, te hace sentir que perteneces
al barrio, al pueblo, a la zona en la que vives. Por lo tanto, la soledad, más allá de una situación de dónde vivimos, contextual, de cómo vivimos, es un sentimiento desagradable, prolongado y por eso creemos desde Cáritas que es uno de los espacios en los que tenemos que estar y a los que dar respuesta. Las personas mayores son más, pueden tener más propensión a sentirse solas y a sentirse solos, pero como he dicho anteriormente, la soledad no es patrimonio exclusivo de las personas mayores. Lo que sí que vamos teniendo claro es que según nos vamos haciendo mayores, aparecen una serie de cuestiones vitales que pueden favorecer esa aparición de la soledad. Bueno, van desapareciendo personas cercanas, amigos, amigas, familiares. La jubilación, dejar de ser productivo. Luego, bueno, Paco ahí ahondará más, ¿no? Pero en un mundo en el que tú vales en cuanto a lo que produces, la etapa de la jubilación, ese dejar de ser productivo, productiva para el mundo, hace también que el mundo no quiera contar contigo. Y desde ahí dejas de ser importante para los otros, para las otras, y pasas a ser de alguna manera una carga, ¿no? O eso es lo que intenta vendernos la sociedad. También puede haber diferentes situaciones de enfermedad, incluso cambios de domicilio. A lo mejor ya no puedo vivir donde yo vivía antes por mi situación cuando me voy haciendo mayor. A lo mejor termino queriendo más o queriendo menos en una residencia o viviendo con algún familiar, pero un espacio en un barrio que no es el mío, en un pueblo, en una ciudad que no es la mía. Y eso hace que termine desvinculada de mis redes, de mi rutina, de lo que a mí me hace ser yo, de mi pertenencia, ¿no? Y por supuesto, cuando hablamos de mujeres mayores, hablamos de una soledad que tiene que ver con una vida mayormente dedicada a los cuidados a las personas dependientes, tanto a pequeñas como a mayores. Cuando las mayores mueren, cuando las pequeñas abandonan el nido, estas mujeres que durante toda su vida se han dedicado a cuidar, al no haber tenido mucha opción de tener otro tipo de relaciones y de generar otro tipo de vínculos, sienten esa soledad de no tener esa red, ¿no? que pueda acompañar a continuar con su proceso vital. Por lo tanto, podemos decir que la soledad tiene que ver, es una ecuación relativamente sencilla, tiene que ver con la calidad de las relaciones de calidad, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de esa calidad, de esa sintonía de las relaciones. Y tiene que ver también la soledad en las personas mayores con la duración. No es lo mismo tener un rato de soledad, que en general es bueno, es sano y lo buscamos, ¿no? Necesitamos descomprimir, desconectar a veces, coger aire, reflexionar. No es lo mismo tener ese ratito de soledad o que parte de tu familia, de tu red, haya salido temporalmente de vacaciones o tú te estés moviendo a algún sitio, que tener soledad durante mucho rato. No tiene nada que ver. Así que esta es la ecuación principal sobre la que entendemos que tenemos algo que decir y que hacer. La calidad de las relaciones y la duración de las relaciones. Lo que vamos descubriendo en Cáritas, según trabajamos, ¿no? Y según vamos haciéndonos o intentamos hacernos cercanas a estas personas mayores que se sienten solas, en este sentimiento de comunidad, en este sentimiento de humanidad compartida, que es desde donde queremos trabajar y es como entendemos el modelo social o el modelo de la sociedad de cuidados. Bueno, creemos que es muy importante lo primero conocer cuáles son esos aspectos que protegen contra la soledad. Bueno, que sea un sentimiento que ya hemos sentido todas más o menos en algún momento no quiere decir que lo sepamos todos sobre ello, ¿no? Entonces sí que creemos que formarnos y que escuchar a las personas que se sienten solas y cómo se sienten es importante. Como hemos dicho que una de las dos partes de la ecuación de la soledad tiene que ver con la cantidad de tiempo, bueno, pues creemos que es importante hacer cosas para que esa soledad dure el menor tiempo posible. Y creemos también que es muy importante conocer cuáles son esas necesidades que dicen las personas que tienen, ¿no? Y esas necesidades son tres claves y os vais a sonreír. La primera es la relación con la trascendencia. Según se nos va acabando la vida, que es lo que pasa cuando alguien se hace mayor, se va acercando la muerte. Y en una sociedad preocupada por producir y por tener y por aparentar la mayor juventud y la mayor vitalidad y la mayor
control sobre todas las cosas posible, el tema de la muerte lo tenemos trabajado regulín. Nos da bastante miedo y entonces pues mejor lo evitamos y así no pasa nada. De hecho, probablemente os haya pasado, ¿no? Si conocéis a alguna persona mayor, cuando él o ella... ¿He tocado algo? Y he roto... Vale. No. Cuando él o ella intenta o quiere sacar el tema de la muerte porque forma parte de su realidad, la respuesta más habitual que damos es: bueno, mujer, bueno, hombre, que te queda un montón, no vamos a hablar de eso, porque me da a mí miedo. Y al no querer entrar en esa conversación, que para esta persona es importante, la trascendencia, la muerte, qué hay detrás de la muerte, qué hay, ¿no? ¿Qué es lo que dejo yo en vida? ¿Cuál es mi legado? Y todo esto. Al no querer entrar en esta conversación, lo que hacemos es negar ese sentimiento de soledad, negar ese sentimiento de inseguridad, y al negarlo hacemos que la persona todavía sienta más esa desconexión con su realidad y con lo que le está pasando. Otra de las necesidades que tienen las personas mayores, porque les preguntamos, es, ellas dicen, tener relaciones variadas. Y esto encaja fenomenal con ese estudio que hablaba de la cantidad y la calidad. Tener relaciones variadas que me hacen sentir que formo parte de algo, que me hacen sentir que pertenezco y que soy importante para alguien, ¿no? Esto es. Y por último, sentirme útil. Sentirme útil no solo desde los términos productivos economicistas, sentirme útil como parte de la sociedad que soy, con todas las capacidades que tengo, con toda la experiencia que tengo a mi espalda y con todo lo que puedo dar. Da igual el tiempo que me quede de vida. Yo tengo una riqueza vital por ser persona, por haber tenido diferentes experiencias que la sociedad, bueno, pues no hará bien si desaprovecha, ¿no? Entonces, desde ahí, para la hora de romper esa ecuación, tener en cuenta eso. Queremos tener en cuenta eso, la necesidad de hablar de la trascendencia, la necesidad de sentirnos útiles y la necesidad de tener relaciones variadas. ¿Bien? Y hay una tercera parte que es importante y tiene que ver con las relaciones libres. Normalmente, y en un modelo de cuidado a las personas mayores, generalmente biologicista, es decir, generalmente médico, en el que nos preocupamos de que las personas mayores estén limpias, estén aseadas, coman bien, se tome la medicación a la hora, ¿verdad? Es como, lo importante es que se tome la medicación a la hora, que coma lo que tiene que comer para que no le suba el azúcar y que camine los pasos que tiene que caminar o que le dé el aire, ¿no? Bueno, pues en ese modelo tan biologicista nos olvidamos que ya desde hace mucho tiempo la cabeza y el corazón van unidos y entonces no le damos importancia a ese estar de calidad, a esas relaciones libres parecidas a las de amistad, parecidas a la de familiaridad, que son las que realmente hacen que alguien se sienta parte de, ¿no? Y bueno, pues desde ahí intentamos dar esa respuesta, desde ese modelo de relaciones libres. Muchas veces no pasa nada si la casa tiene un poco de polvo o la pastilla me la he tomado media hora después, si lo que hemos hecho ha sido echar un rato hablando de cosas que para ti son importantes. Y esto según la medicina o según las ciencias más integradoras, es realmente es preventivo, ¿no? A la hora de esos sentimientos de soledad, de depresión, por ahí. Por lo tanto, es muy fácil. La experiencia de Cáritas y el modelo de acompañamiento de Cáritas es una cosa muy obvia, que cuando una la cuenta parece que es como sota, caballo y rey, pero que en realidad tiene toda una base muy profunda, enraizada en la vivencia personal de cada una de las muchísimas personas mayores y de cada una de las muchísimas personas voluntarias que cada día están acompañándose, ¿no? Creemos que es importante que haya una persona voluntaria acompañando a cada persona mayor que así lo desee, siempre la misma persona voluntaria, ¿no? Si estamos hablando de relaciones libres, de relaciones de pertenencia, de conocernos, jolín, que podamos tener tiempo, que podamos echar un rato suficiente para que realmente podamos compartir esas cosas que son importantes para nosotras y que nos hacen luego sentirnos importantes para la otra persona. Por eso creemos también que es importante que el acompañamiento, lo que proponemos desde las parroquias, desde las Cáritas, es que los procesos de acompañamiento al menos tengan una duración de 1 año, que cuando alguien se compromete con alguien sea durante 1 año. Porque yo no sé cuánto tiempo os cuesta a vosotras hacer amigas. Yo es que como soy de un pueblo de Burgos soy cerradita, sí. Pero claro, hacer amigas es complejito porque tienes que contar tus cosas, tus miedos y tus alegrías, pero tus miedos también. Entonces, que menos que darnos un tiempito de 1 año, ¿no? Y no andar cambiando de persona como si los seres humanos fuéramos también objetos de consumo.
¿no? Puedo coger, quitar, ahora pongo, ahora entro, ahora salgo, no, somos bastante más, ¿no? Creemos también que es importante que la forma de encontrarnos sea frecuente y periódica. Y esto, quienes habéis leído el libro El Principito, que espero que seáis todas, lo entendéis, ¿no? Cuando el zorro decía, si yo sé que vas a venir a las 4, te voy a esperar desde las 3 y cuando te hayas ido a las 5 te estaré recordando hasta las 6. A las personas mayores, que es bastante probable que empiecen con procesos degenerativos, les ayuda mucho que haya una rutina en este sentido, porque cuando vienes siempre sé que es martes a las 5 y esto me ayuda a ubicarme, ¿no? Igual que el santoral, que ayuda bastante. Si yo sé que la voluntaria o la persona que viene a estar conmigo viene el mismo día y a la misma hora, yo me apaño y ya sé en qué día vivo. Pero es que además suele pasar que justo el día de antes vemos que esas personas tienden más a asearse más y a prepararse más y a preparar ese encuentro porque les hace bien, les hace felices y entonces quieren mostrarse bien, ¿no? Y esto tiene una potencia más allá de lo puramente estético, tiene una potencia personal y vital que no hace falta que os explique, ¿no? Y por último, el cuarto punto de la ecuación sobre cómo acompañamos tiene que ver con que sean personas del entorno cercano, para que las conversaciones sean las cercanas, las que a mí me hacen sentirme bien. O sea, a mí me encanta, ¿sabes? Que venga la gente y me cuente cosas novedosas conmigo, pero me resultan cosas exóticas que se me quedan en anécdotas. Lo que me hace sentir conectada a alguien es cuando compartimos cosas similares. Entonces, bueno, pues siempre hacemos un poco la broma de cuando estamos en una zona rural, en un pueblo, intentemos que las personas que se acompañan no sean justo de las familias que se llevan mal en el pueblo, que eso ya sabemos que pasa en todas partes, pero sí que sean personas del entorno cercano para que las conversaciones, y de una edad similar incluso, para que las conversaciones sean realmente cercanas y significativas. Y esta es la experiencia de Cáritas en el modelo en nuestra forma de acompañar a las personas mayores. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Y por qué os cuento primero cómo acompañamos y ahora os cuento por qué y qué tiene que ver esto todo con la sociedad de los cuidados? Porque realmente creemos que somos parte de una sociedad de los cuidados, pero creemos que esa sociedad está formada por 4 pilares básicos, ¿no? La primera son las políticas de cuidados, en una observación clara de que el Estado es el que tiene que garantizar y es el responsable de garantizar y quien tiene la obligación de garantizar los derechos de las personas y, por tanto, el derecho a ser cuidadas de las personas mayores. Todo el mundo tiene derecho a ser cuidada. Entonces, desde ahí creemos que las políticas que desarrollan los estados tienen que poner justamente el cuidado y a la persona en el centro de todas esas líneas, ¿no? Ese es el modelo de sociedad que vamos buscando. Una sociedad donde las políticas o el principio del cuidado sea el principio vertebrador. Pero además creemos que en una sociedad todo el desarrollo económico es importante, ¿no? Y ahí también entendemos que el modelo de sociedad que buscamos o en el que perseguimos tiene que ver con esa economía de los cuidados, que reconoce que todas somos vulnerables en algún momento, que todas vamos a necesitar ser cuidadas o vamos a cuidar, que reconoce que hay una necesidad grande de conciliar y de buscar espacios diferentes en esa diversidad de cuidados, tanto en la provisión como en la recepción. Necesitan ser cuidadas las criaturas, necesitan ser cuidadas las personas mayores y las trabajadoras y los trabajadores para que podamos producir necesitamos que alguien cuide de nuestros seres queridos, que son quienes nos seguirán y quienes nos han dado la vida, seres lo suficientemente importantes como para que la economía de los cuidados, como para que el sector de los cuidados pase al primer plano de un modelo social que realmente reivindique y proteja la vida. Pero además entendemos que vivimos en el mundo y que formamos parte de una comunidad cuidadora, ¿bien? De esa comunidad cuidadora que responde desde la ética y la subsidiariedad. Y esto es importante, desde ahí, por ética y por subsidiariedad, porque entendemos como comunidad que es bueno que también tengamos palabra y que también pongamos ahí el cuerpo. Y esas comunidades que ponemos en marcha a otros espacios de cuidados subsidiarios a las economías de cuidados y subsidiarios a todas las herramientas y políticas que desarrolla el Estado, esas comunidades de cuidados
tienen que estar necesariamente vinculadas a la democracia real y tienen necesariamente que quedarse en lugares y en espacios públicos, visibles, que reivindiquen y que muestren realmente cómo se está poniendo el principio del cuidado en el centro de las políticas y cómo realmente el modelo económico en el que vivimos entiende que sin los cuidados no vamos a ningún lado. Y por último, el cuarto pilar, solo me queda una diapositiva, voy a terminar a tiempo, no os preocupéis, serían esas relaciones cuidadoras. Esas relaciones cuidadoras que tienen que ver también con la ética y la subsidiariedad, no con la obligación. Tienen que ver con lo que yo como mujer, lo que yo como hombre considero que es lo bueno que yo devuelva a la comunidad en la que vivo. Y esto es importante. ¿Qué pasa? Que esta responsabilidad, no obligación, no es innata. No a todas nos educan por igual para cuidar, por lo tanto no es innata. Es algo que hay que ir trabajando y es algo en lo que hay que ir educando. Entonces, desde este modelo que soñamos en Cáritas, creemos que es importante también esa forma, esa educación informal, esa sensibilización sobre la importancia de desarrollarnos y desarrollar sociedades que realmente cuiden. Por último, las dos últimas ideas copiadas así sin ningún tipo de disimulo a Chimo García Roca. Que, oye, pues si ya lo ha dicho alguien, ¿para qué me lo voy a inventar yo, ¿no? Está claro que la sociedad de los cuidados tiene dos grandes autopistas. Son dos grandes autopistas que además necesariamente han de unirse y han de llegar al mismo puerto o al mismo mar. Me da igual si sois de montaña o sois de mar. Son la cultura de los derechos y la ética de los cuidados. Necesariamente tenemos que construir esa red y esa interlocución entre ambos espacios. No puede haber una lucha entre esa mirada, ese enfoque de derechos y la ética de los cuidados, porque la ética de los cuidados responde a una mirada de derechos y la mirada de derechos no es nadie si no bebe de esa ética de los cuidados. Esa es la primera idea. Y pensando en la soledad de las personas mayores y en esta sociedad que quiere cuidar, la segunda idea es clara, ¿no? Somos próximas, yo soy próxima, yo me acerco porque ayudo. No porque viva cerca en la puerta de al lado. Esto también quedó claro durante el COVID, ¿no? Yo no conocía a mis vecinas, Cuando nos empezamos a juntar ya nos hicimos próximas y entonces ya éramos, como nos ayudábamos, ya éramos próximas, ¿no? Y así es como nace la vecindad global. No nace por caer cada una en un sitio, sino realmente por ponernos en movimiento y usar nuestro cuerpo desde las relaciones de cuidados, desde esa comunidad cuidadora, desde nuestra parte la política en la economía de los cuidados y como seres políticos que somos también, cómo ponemos nuestro cuerpo para realmente hacer esa vecindad global que nace de esa proximidad. Y esa es la propuesta sencilla, básica, una cosita que podemos conseguir en 10 minutos. Esa propuesta de Cáritas con respecto al modelo de cuidados y sobre todo en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a las personas mayores que se sienten solas. Tengo que decir que ha sido muy disciplinada con el tiempo, o sea que continuamos con Francisco Porcar Rebollar. Él vive en la Val d'Uixó, no sé si lo he dicho bien, más o menos. Castellón, tiene 64 años, no es una indiscreción decir la edad y además se conserva muy bien. Está casado con Concha y tiene 2 hijos, Pere y Andreu. Licenciado en Historia Contemporánea y diplomado en Ciencias Religiosas. Francisco es militante de la OAC de Segorbe, Castellón, de la diócesis de Segorbe, Castellón. Antes ha sido responsable general de la formación de la OAC y de la revista Noticias Obreras, con la que sigue colaborando, además de ser profesor del curso de Pastoral del Trabajo del Instituto Superior de Pastoral, que está aquí. Autor de diversas publicaciones sobre historia del movimiento obrero, la situación del mundo del trabajo, doctrina social de la Iglesia, la formación de militantes obreros cristianos y la evangelización del mundo obrero y del trabajo. Así que el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias, sobre todo por la oportunidad de compartir, ¿no?, en este marco cómo vemos desde la OAC
toda esta dimensión del cuidado que estamos hablando desde la realidad del mundo del trabajo. Yo no sé si vais a poner el guión que mandé, no lo pongas. Gracias. No digo porque es que ahí me pasa una cosa, yo soy incapaz, después de haber estado aquí día y medio oyendo cosas, no contextualizar lo que voy a decir en lo que aquí se ha planteado. Yo es que soy incapaz, o sea, es que no, porque me da la impresión de que es que llego aquí como si fuera, y yo digo lo que iba a decir con independencia de lo que aquí se ha dicho. Yo no sé hacer eso. Entonces, como no voy a seguir el guión, prefiero que no lo pongan para que no os liéis. En ese sentido, como a partir de mañana podréis leer el texto, o sea, no hay ningún problema. Un poco complementamos lo que yo intentaré plantear ahora con lo que vosotros mismos podéis leer, ¿no? Y yo voy a intentar comentar 4 cosas. La primera es alguna cosa del planteamiento de la doctrina social de la Iglesia en torno al trabajo y el cuidado. Por otra parte, comentar algunas cosas de la caridad política, de la que se ha hablado sobre todo esta mañana, lo que implica para el mundo de la precariedad laboral. En tercer lugar, sí me gustaría comentar algo sobre la extensión que tiene la precariedad en nuestra sociedad, la precariedad en el mundo laboral. Y por último, ¿qué vínculos debilita la precariedad laboral? Porque eso es lo que nos orienta sobre qué tenemos que revincular, utilizando la expresión que utiliza FOESA en el informe de 2019, ¿no? Pero antes de eso me gustaría comentar muy brevemente 3 cositas. La primera, aquí se puso bastante énfasis ayer por la tarde en 2 cosas. Por una parte, en lo de oír, escuchar. Recordáis, no sé si recordáis que se citó una afirmación del Papa Francisco en la que dice que el trabajo pastoral se juega en gran medida en el oído. Hay que escuchar. No golpeamos el micrófono. Ah, bien, gracias. Y también se insistió mucho ayer por la tarde, sobre todo en la mesa de experiencias, la mesa de testimonios que hubo, sobre la necesidad de cambiar la mirada. El Papa Francisco utiliza una expresión muchas veces que tiene que ver con esto, que es, tenemos que situarnos en otra lógica, porque si nos situamos en la lógica en la que nuestro sistema social se sitúa, es muy difícil entender las cosas. Bueno, pues a este respecto del oír, del cambiar de mirada, de situarnos en otra lógica, hay algo que me gustaría subrayar. Es enormemente importante cambiar la mirada que tenemos respecto a la precariedad laboral, porque hemos normalizado la precariedad laboral, como si fuera normal trabajar como se trabaja en la hostelería, como si fuera normal trabajar como se trabaja en muchos trabajos del campo, como si fuera normal que las empleadas de hogar tengan las condiciones laborales que tienen, como si fuera normal que las trabajadoras de la limpieza, contratadas a través normalmente de empresas que contrata la administración pública, trabajen como trabajan. Y así podríamos seguir. No es normal. Y hay que cambiar la mirada. Y la mirada cambia sobre todo cuando uno hace una cosa que es muy importante, por lo menos desde mi experiencia y la experiencia de la OAC es muy importante. Cuando te encuentras con la realidad concreta de la vida concreta de las personas que están en esa situación. Eso cambia completamente la mirada y la percepción de la realidad. Cuando compartes su vida, cuando escuchas lo que tienen que decir. Porque una cosa de la que se queja sistemáticamente las personas, muchas personas, en situación de precariedad es que son invisibles. No las vemos, pero están ahí. Esa era la primera cuestión. Lo de cambiar la mirada es muy importante. En segundo lugar, ayer Luis insistió mucho cuando explicó la condición de fragilidad en los límites. Tenemos que aceptar que tenemos. Pero eso vale para todo. No vale solo para las relaciones personales y para cada persona. Eso vale también para lo institucional y, por tanto, para lo político. Y lo digo a propósito de la discusión que había esta mañana, el diálogo de esta mañana, sobre si con los políticos que tenemos esto da más de sí. A ver, y hablando de políticas laborales, yo creo que hay que asumir como propio de nuestra condición que la política no es una magia, que puede tener recetas o varitas mágicas para resolverlo todo. La política tiene sus límites. Pero nos situamos muchas veces como si fuera una magia que tiene soluciones mágicas para todo. Eso no es verdad, es una manera como otra de engañarnos.
porque la fragilidad y la limitación también afecta a todas las construcciones institucionales que hagamos, incluidas la vida política. ¿Por qué digo esto? Porque si nos situamos en la perspectiva de que no tiene límites, no sabemos valorar los pasos en sentido humano que se dan. Y se dan muchos, pero no los reconocemos. Estamos con el discurso de gente, bueno, pues eso que hablábamos esta mañana, ¿no? De la degradación de lo político y lo denigrada que está la política, y eso nos impide valorar los pasos que se han dado, por ejemplo, en el tema de la precariedad laboral. Estos últimos años se han dado pasos enormemente importantes que hay que saber apreciar y valorar, reconociendo y criticando, cuando haya que criticarlo, los límites que tiene. Pero es que la ambigüedad va a ser siempre propia de la vida política, también en las políticas laborales. Me parece que es un segundo elemento que es muy importante no perder de vista. Y en tercer lugar, ayer Sebastián I planteó la importancia del diálogo de la Iglesia con los feminismos. ¿Recordáis que planteó esa necesidad? Esta mañana se planteaba la necesidad de dialogar en el terreno de la cooperación, si lo entendí bien, con otro tipo de realidades. Bueno, pues yo me gustaría reivindicar también en ese sentido la enorme importancia del diálogo con los sindicatos y del diálogo con otras organizaciones de trabajadores. Por la misma razón que aquí que se dijo ayer y que se ha dicho hoy, porque tenemos muchas cosas en común y porque el único camino que tenemos para avanzar en dignificar las condiciones de trabajo de todas las personas es el diálogo, la colaboración con todos aquellos, piensen lo que piensen, que quieren colaborar en esa tarea. Y en ese sentido, igual que está denigrada la política, está denigrado el sindicalismo. Pero eso con el sindicalismo ocurre lo mismo que esta mañana nos recordaban que dice el Papa respecto a por qué está tan denigrada la política. Porque tiene sus problemas, sus contradicciones, sus malos comportamientos, pero sobre todo porque hay mucho interés en denigrarla, en desprestigiarla, en quitársela del medio. Bueno, esas tres cosas eran tres cuestiones que quería señalar a propósito de lo que aquí se ha ido planteando. Os decía, alguna cosa del planteamiento de la doctrina social de la Iglesia. Vamos a ver. La doctrina social de la Iglesia siempre ha dado una gran importancia al trabajo humano, a lo que significa el trabajo humano para las personas y, por tanto, en negativo, a todo lo que significa atentar contra la dignidad del trabajo y contra la dignidad de las personas trabajadoras. Y en ese sentido, la doctrina social de la Iglesia ha planteado siempre, sobre todo del Concilio para acá, y en eso ha puesto un acento muy especial el Papa Francisco, pero no ha dicho nada nuevo el Papa Francisco a ese respecto, en la enorme importancia de defender la dignidad que el trabajo tiene y las condiciones dignas en el trabajo de toda persona. De hecho, Juan Pablo II planteó que el trabajo es el centro de la cuestión social. Y Francisco ha insistido mucho, a propósito de eso que se hablaba esta mañana del pueblo y de los populismos, que el gran tema es el trabajo. Porque lo que nos permite, sobre todo, construirnos como pueblo es el trabajo cuando es humano, frente a los populismos que hacen otro tipo de planteamientos, ¿no? Dice él. Bueno, pues en ese sentido sí que me gustaría insistir en que en ese planteamiento de la doctrina social de la Iglesia siempre se le ha dado un gran relieve al trabajo como generador de relaciones y de vínculos. Y desde esa perspectiva, lo otro que quería recordar de la doctrina social de la Iglesia es que el Papa Francisco lo planteó el año pasado con mucha claridad, él lo ha planteado insistentemente, pero el año pasado, hace ahora un año, en la 109 conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, en el mensaje que él hizo en esa conferencia, él planteó, entre otras muchas cosas, que en el mundo del trabajo, sobre todo, hay que introducir la perspectiva del cuidado, porque el trabajo es una relación. El trabajo es inconcebible fuera de la relación que es. Y toda relación, si no se cuida, se rompe. Por eso él planteaba la perspectiva del cuidado en el trabajo. Y en ese sentido me parece que es muy importante que ampliemos un poco la perspectiva. Aquí estamos hablando de los cuidados como un reto para la Iglesia. Ayer se planteó que no hay que hablar de sociedad con cuidados, sino de una sociedad de cuidados. Esta mañana se ha planteado algo respecto a la cultura del cuidado. En mi opinión hay que ampliar la perspectiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos
y plantearnos cómo avanzar hacia una sociedad del cuidado, no de los cuidados. Los cuidados son una concreción, una expresión del cuidado, pero el cuidado es algo mucho más amplio. Los cuidados son valiosísimos por todo lo que aquí se ha explicado, pero la perspectiva global necesita ser la del cuidado. ¿Por qué? Porque si no nos entiende por qué hay que cuidar el trabajo. En el mundo del trabajo tenemos un problema terrible, igual que en otros mundos, en otras realidades, que es que estructuralmente nuestro sistema social ejerce una brutal violencia sobre el trabajo. Esta mañana se hablaba de la violencia estructural. Bueno, pues hay un descuido estructural del trabajo y de las personas trabajadoras por la propia lógica de funcionamiento de nuestro sistema social. Y tenemos que construir una lógica de cuidado del trabajo y de las personas trabajadoras. Y eso abarca muchas cosas. Abarca el cuidado y la atención a las personas trabajadoras concretas, pero abarca las transformaciones legales necesarias, abarca los cambios económicos necesarios, abarca situarse en otra lógica. Y hacia eso hemos de tender a caminar. Porque es que si no, hay muchas problemáticas de la realidad laboral que no tienen ninguna salida. Pero lo mismo ocurre, por poner otro ejemplo, lo que ocurre con la inmigración. Lo que ayer se explicó respecto a la acogida de inmigrantes y de refugiados es enormemente valioso. Pero tan valioso como eso es plantear la necesidad de cambiar el marco regulatorio de la migración que tenemos en la Unión Europea y en España. Porque, como os he dicho esta mañana, ese marco regulatorio mata. Mata, sencillamente. Pues lo mismo ocurre en el mundo del trabajo. Yo voy a hablar ahora un poquito brevemente de la precariedad, pero fijaos, los accidentes laborales, y no hablemos ya de las enfermedades laborales, los accidentes laborales, las personas que tienen empleos precarios tienen 3 veces más riesgo de sufrir un accidente que las que tienen un empleo no precario. Yo creo que es un dato que no deberíamos perder de vista. 705 personas murieron el año pasado en accidentes laborales. Y una de las causas importantes de esa situación es la precariedad laboral. Y un marco regulatorio que no está siendo capaz de hacer cumplir la legislación laboral que tenemos. En segundo lugar, algo sobre la caridad política. Ya se ha planteado esta mañana con mucha contundencia ese aspecto, tanto por parte de Carlos como por parte de Elma, y yo no voy a incidir en eso, pero simplemente quería llamar la atención sobre una cosa. No deberíamos contraponer nunca la atención a las personas concretas, testimonios como los que ayer aquí se plantearon, con los cambios estructurales. La caridad política incluye las dos cosas. El amor en la vida social incluye las dos cosas. La atención concreta a la persona concreta, la acogida concreta, el encuentro concreto con las personas y el empeño por transformar las realidades estructurales que provocan esas situaciones. Eso no lo podemos separar. Y la caridad política incluye las dos cosas. ¿Qué es más importante? Importante es todo. Y la Iglesia tenemos el reto desde la perspectiva del cuidado de mostrar comunidades que se preocupan de las dos dimensiones. Creo que eso es enormemente importante, no perderlo de vista y no contraponerlo, porque nos lleva a discusiones absurdas que no llevan a ningún lado y que además transmiten socialmente algo que yo creo que es negativo, que es mejor. Es necesario todo lo que ayuda a crecer en humanidad. Sobre la extensión y la profundidad de la precariedad laboral. Yo os he dicho antes que creo que en el mundo institucional político se han tomado decisiones que ayudan a combatir la precariedad y que hay que valorarlas. Pero la dificultad que eso tiene es que la precariedad es un fenómeno estructural muy profundo que necesita de largos procesos de transformación. Y en ese sentido, yo simplemente, en el texto que podréis leer hay más elementos, pero simplemente quería destacar una cosa, que es lo que pone de manifiesto, bueno, el informe FOESA del 2019 ponía de manifiesto muy claramente que una de las causas importantes de la fragmentación social que se traduce en desvinculación social son las condiciones de empleo. Es una de las causas. Pero cuando hablamos de precariedad, a veces hablamos de la temporalidad, como si fuera... La precariedad es mucho más que la temporalidad.
La precariedad tiene muchos factores, influyen los bajos salarios por hora, los bajos salarios mensuales, las largas jornadas diarias, las largas jornadas mensuales, la temporalidad, evidentemente, las jornadas a tiempo parcial, influyen muchos factores, muchísimos. Cuando se estudia la precariedad teniendo en cuenta el conjunto de factores que la componen, como acaba de hacer el año pasado, se publicó un estudio de la Universidad de Alicante y del Gabinete de Estudios de Comisiones Obreras que analizaba la precariedad en nuestro país, en España, teniendo en cuenta todos esos factores. Y constataba, por una parte, que este es un fenómeno estructural, pero por otra que es un fenómeno más profundo de lo que parece. Y simplemente os doy un dato que ellos señalan, algunos datos que ellos señalan. Mirad, el 48% de los trabajadores con empleo en nuestro país, el 48%, sufren precariedad. El 48%. Y el otro 24% tienen empleos en riesgo de caer en la precariedad. De ese 48%, el 26% tiene una precariedad intensa, el 14% una precariedad severa y el 8% una precariedad extrema. El 75% de los jóvenes sufren diversas formas de precariedad, el 64% de los inmigrantes y el 54% de las mujeres trabajadoras, de las mujeres con empleo me refiero. Es un fenómeno muy profundo este. Por eso os decía de que se trata de situarse en la perspectiva del cuidado estructural del trabajo y de las personas trabajadoras. Y por último, ¿qué tipo de vínculos sociales o qué tipo de vínculos rompe la precariedad laboral? Porque la precariedad es un factor que a mí no me gusta hablar de ruptura de los vínculos, no se rompen del todo casi nunca, pero sí de debilitamiento de los vínculos, con todo lo que eso implica, según lo que explicó ayer Sebastián, de la desvinculación social, ¿no? Y con todos los problemas que eso acarrea. Mirad, yo simplemente nombro 6 cosas en las que, desde nuestra experiencia, la experiencia que en la BAC tenemos de caminar con colectivos de trabajadores y trabajadoras precarios, en qué se manifiesta esa ruptura de vínculos o esa debilidad de los vínculos. En primer lugar, en la debilidad de los vínculos entre distintas situaciones de trabajadores. Es que la precariedad es muchas veces precariedad vital y eso hace que cada vez los vínculos entre distintos grupos de trabajadores sean menores. Hay cada vez menos relación entre unos trabajadores y otros y eso genera problemas muy importantes. En segundo lugar, se debilitan los vínculos de los trabajadores y trabajadoras con la comunidad para la que trabajan. El continuo cambio de empleo, las largas jornadas de trabajo, la imposibilidad de poder dedicar tiempo a la comunidad, a participar en la realidad social, son factores, entre otros, que debilitan los vínculos entre la comunidad para la que uno trabaja, porque uno trabaja siempre para otros y las personas trabajadoras. En tercer lugar, se debilita por la debilidad de los proyectos vitales. Es muy difícil hacer proyectos vitales a medio plazo, aunque sea, por parte de muchas trabajadoras y trabajadores precarios. Esta mañana Carlos se refería al tema de la familia y yo comparto completamente lo que él ha dicho de que en las políticas se valora muy poco el enorme papel social que juega la familia. Bueno, pues uno de los factores que más perjudican a los proyectos familiares es la precariedad laboral o el desempleo. Benedicto XVI dice en Caritas in Veritate que son mecanismos de funcionamiento de las relaciones laborales que provocan el deterioro, no, el desperdicio de personas y un desperdicio social enorme. Y tiene toda la razón. En cuarto lugar, la debilidad de los vínculos con la vocación de la persona y con el trabajo como cuidado. Aquí, en el mundo de la precariedad laboral, una persona trabaja en lo que puede para sobrevivir. Y eso de la vocación profesional, que tiene más importancia de la que parece. Y eso de plantearse el sentido humano y humanizador del trabajo, desaparece del horizonte de quien se ve obligado a trabajar así. En quinto lugar, cada vez la persona como sujeto del trabajo es más débil. Y hay una mayor instrumentalización de las personas trabajadoras, hasta llegar a situaciones de auténtica esclavitud. Yo recomiendo, si no lo habéis hecho,
que leáis lo que a este respecto dice el Papa Francisco en el mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres de este año. Mensajes del 13 de junio. Allí él habla de esto. Habla de cómo la extrema precariedad conduce a muchas personas a estar en la esclavitud de tener que aceptar cualquier condición de trabajo con tal de poder tener lo mínimo para subsistir. Y eso cada vez se da más en algunos sectores laborales. Y por último, la debilidad de los vínculos de solidaridad y fraternidad entre los trabajadores. Los trabajadores precarios tienen muchas más dificultades para organizarse y para luchar juntos. Sobre todo por una razón, por la permanente inseguridad que tienen que vivir y por el miedo que tienen a perder su empleo. Bueno, pues todo esto de alguna forma señala el trabajo que la OAC intentamos hacer es caminar con estos colectivos de trabajadores y trabajadoras intentando afrontar estas debilidades, intentando afrontarlas desde la perspectiva del cuidado que decía antes, que es un cuidado estructural, pero en los dos planos. El plano de las necesarias transformaciones institucionales y políticas, en ese sentido que se hablaba esta mañana, y por otra parte en el caminar juntos, porque algo que necesitan muchas de estas personas trabajadoras es encontrarse con otros, alguien que les escuche, alguien que quiera caminar con ellos. Y termino con dos testimonios muy sencillos de dos trabajadoras precarias. Una es Concha, que al día siguiente de morir en el almacén de naranjas donde trabaja, bueno, el almacén de naranjas es un lugar donde se manipula la naranja después de allí en mi tierra, el día anterior había muerto un trabajador en ese almacén. Un trabajador que llevaba 8 días seguidos trabajando 16 horas cada día. Y murió, un infarto. Al día siguiente, porque es que la empresa no paró la producción. Y las trabajadoras se enteraron de que había muerto su compañero al día siguiente. Con lo cual, el centro de salud que está al lado de mi casa se llenó de trabajadoras de ese almacén con una crisis de ansiedad. Y Concha me decía, ¿sabes cuál es el problema que tenemos? Que esta empresa no nos quiere nada. No nos quiere. Y como no nos quiere, no nos cuida. Eso es lo que hay que combatir. Eso es lo que hay que cambiar, eso es lo que hay que acompañar, eso es lo que hay que cuidar. El otro testimonio. Una trabajadora de la limpieza que limpia colegios, trabaja para una empresa que es subcontratada de la administración pública y dialogando con esta mujer y con otras mujeres trabajadoras de la limpieza, dice, Susana, se llama Susana, Susana, ¿tú crees que tu trabajo es digno? Y ella decía, claro que sí, mi trabajo es digno. A mí me gusta limpiar. Además trabajo limpiando un colegio. Yo me siento parte de esa gente que trabaja allí, porque si no limpiara, allí no se podría hacer lo que se hace. Y yo estoy contenta de hacer ese trabajo, eso es muy digno. Lo que no es digno son las condiciones en las que me hacen trabajar. Las jornadas que tengo que hacer, lo que me pagan, los constantes cambios de empresa. Eso es lo que no es digno. Y por eso lucho para que las condiciones estén de acuerdo con la dignidad que tiene esto que yo hago y con la que yo tengo. Porque claro, con las jornadas que tengo y con lo que cobro, apenas me da para cuidar a mi familia, para cuidar a mi hija, para estar con mi hija. Bueno, pues eso es lo que hay que cambiar, lo que hay que acompañar, donde hay que estar en esta tarea del cuidado en el mundo del trabajo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí. No sé si más o menos con esto pues os hacéis una idea, ¿no?, de cómo vemos esta... Pero sobre todo me gustaría insistir en algo que decía al principio. La realidad del mundo del trabajo, de la precariedad laboral, igual que otras muchas realidades sociales, necesitan de una perspectiva, de un cuidado integral de ese bien que es el trabajo en este caso y de ese bien que es la vida de esas personas trabajadoras. Igual que ocurre con los inmigrantes, igual que ocurre todo lo que se hablaba ayer o igual que ocurre con el mundo de la economía, con todas las realidades. Tenemos que cuidar desde otra perspectiva, desde otra lógica. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Pasamos ya muy rápidamente a la última experiencia. Presento a Fernando Vidal. Él es doctor en Sociología, es de Vigo, profesor de Psicología y Trabajo Social en la Universidad Pontificia Comillas,
director del Centro de Impacto Social de la Cátedra Amoris Laetitia, investigador del Instituto Universitario de la Familia, que dirigió durante 10 años, y patrono de Hogar Sí, una ONG para la erradicación del sinhogarismo. En la actualidad es patrono de las fundaciones Bosco Social, dedicada a menores vulnerables, y Pueblos Unidos, que está dedicada a los inmigrantes, miembro del consejo editorial de la revista estadounidense Beyond Borders, consejero de la revista Documentación Social, Servicios Sociales y Política Social, entre otras publicaciones, consejero de la Cátedra Patino para la Cultura del Encuentro y también consejero de la Cátedra Repsol Down de Discapacidad Intelectual y Familia. Ahora con distintas ONGs y además ha realizado investigaciones con distintas empresas y administraciones públicas en España y en Europa, para las cuales ha realizado trabajos como, por ejemplo, la primera estrategia española para personas sin hogar que hubo en España, o la primera estrategia para personas sin hogar en una autonomía española que fue la Comunidad de Madrid. No sé si... Sí, para que no sea más largo que lo que voy a decir. Y bueno, autor de 43 libros en diversas publicaciones. Solamente os doy 3 títulos, los últimos, y ya paso a tu ponencia. Descalzos por el parque, este es del 2022, Educar con Julio Verne, Cuando el mundo paró, Conyugalidad positiva o El reloj de la familia. Genial. Así que, bueno, adelante. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, es difícil, bueno, ante todo, buenas tardes y muchísimas gracias a Fernando Fuentes por la generosa invitación, siempre nuestro admirado Fernando Fuentes. Es difícil hablar bajo el epígrafe fragmentación social y cultural después de los marcos que hemos escuchado de nuestros amigos Sebas, Carlos, Luis. Es realmente complicado. Podríamos hablar de cuestiones concretas, como por ejemplo que hay un 90% de las personas que creen que ha aumentado la soledad en España, en una encuesta que hice hace 2 años, el 86% que dice que la gente no se preocupa por los demás. Podríamos hablar de los desempleados, ¿no? Que hay un 39% que carecen de un grupo de amigos, un 12% que no se siente amado por nadie, un 51% que ha sentido la soledad la semana pasada. Podríamos hablar de personas sin hogar, una que muere en la calle cada 7 días y por violencia una cada 12 días en nuestro país. Robert Guéné, un fotógrafo francés, murió, como recuerdan ustedes, el pasado enero en la calle y estuvo 24 horas prácticamente sin que nadie le encontrara. Al final fue a las 5:30 de la mañana una persona sin hogar la que se acercó a él y ya fue demasiado tarde como para que luego sobreviviera. Podríamos hablar de la prostitución y de la desvinculación y de la gran fragmentación que sufren, donde la mayor parte de las veces no pueden recuperar su vida por la extrema soledad, el aislamiento en el que están. Pero creo que quizás lo que se me pide dado mi perfil es que haga 4 calas en profundidad sobre cuestiones que creo que son vitales en la fragmentación social y cultural. En primer lugar, la fragmentación social que vivimos, el título que le dimos al último informe, la gran desvinculación, el último informe de Cáritas, la gran desvinculación, es resultado directo de la desigualdad. Si no hubiera una desigualdad extrema en nuestra sociedad, no estaríamos hablando de fragmentación y de soledad. Es cierto que los ricos siempre parece que son de otro país o que quieren estar en otro país. Nos encontramos curiosos procesos, por ejemplo en Estados Unidos, de barrios ricos que quieren ser otra ciudad distinta a la ciudad a la que pertenecen, como por ejemplo Filadelfia o Atlanta. Nos encontramos con que esa economía de los paraísos fiscales se traduce en una sociología de los paraísos fiscales también, una sociología de los paraísos, donde los ricos tienen sus propias instituciones, donde no conviven, no se rozan con el resto de la gente. Sus colegios, su sanidad, sus espacios físicos en las urbanizaciones, sus parroquias, sus clubs, sus viajes, sus resorts. Es complicado el encontrar convivencia. Además, esta economía de los paraísos fiscales está pasando ya a no ser simplemente algo en lo que la gente se va al extranjero a ocultar dinero, a blanquear dinero, sino que ha pasado a ser una economía interior, la criptoeconomía, la economía encriptada, donde al final se crean islas, pero se crean islas dentro de Internet, se crean islas dentro de la propia economía en la que vivimos. Es decir, existe una fuga, no solo de capitales, sino una fuga de élites fuera de nuestra sociedad, fuera de los circuitos de la sociedad. Y eso lleva a la ruptura de la convivencia, a que vivamos en 2 mundos o en varios mundos que no se rozan. Efectivamente, el capitalismo extremo
está dividiendo a la sociedad. Vivimos en sociedades escindidas, en ciudades divididas, en la que no hay convivencia, en la que hay circuitos que tienen la misma superficie, el mismo espacio, el mismo municipio, pero que no se rozan, que no tienen intereses comunes, que no tienen experiencias comunes, ni siquiera de ver la televisión. La unidad que todos sentimos al haber visto Heidi o Marco de pequeño o los payasos de la tele, cosa que puede cantar cualquier persona, sea de la clase que sea, se ha roto, porque tenemos diferentes accesos ya a plataformas, diferentes accesos a videojuegos, y por tanto no hay ni siquiera experiencias culturales que puedan ser generacionalmente comunes. Es cierto que nos encontramos élites indiferentes por propia experiencia a las necesidades y a la vida de la mayoría. Hay una estratificación social que hemos asumido y que está fracturando nuestra sociedad, que está dividiéndonos por fronteras y por muros que tienen mucha más fuerza que el hormigón. Y además hemos perdido la crítica contra esta estratificación. Hemos perdido la capacidad o la esperanza de que realmente es posible reducir esta estratificación, que es posible que haya mucha mayor igualdad. Y esto se nota, por ejemplo, en la capacidad, en la poca capacidad para escandalizarnos ante medidas, ante salarios, ante gastos que han perdido absolutamente toda medida. Absolutamente toda medida. Hoy en día se están pagando 150.000 euros por comprar pequeñas islas, que son a fin de cuentas unos bytes en videojuegos. Al final del año pasado, en diciembre, una persona pagó 600 por un yate que no estaba en ningún puerto, ni era un yate de saldo de magnates rusos, sino que era un mero yate, una mera figura en un juego de ordenador, y que te permitía acceder a determinado espacio privado, una especie de Minecraft, ¿no? Privado, exclusivo, al que se entra con tarjeta, al que se entra gracias al dinero. Y esta fragmentación salvaje no solamente es un hecho que está oculto, sino que hay toda una pedagogía de la desigualdad. No hace falta ir más que a un aeropuerto para darte cuenta de la pedagogía de la desigualdad que se hace continuamente con los pasillos VIPs, con el dinero que tienes que pagar para conseguir estar en una sala en la que no se sude, para poder estar en un sitio y que puedan encender el aire acondicionado, para poder acceder al agua a 3 euros, para continuamente estamos en una pedagogía de la desigualdad que a los más niños les enseña que en esta sociedad hay diferencias y que se paga por convivir. Es verdad que necesitamos crear bienes comunes. Yo diría, frente a esta escisión estructural, frente a esta fragmentación que es resultado de la desigualdad, necesitamos crear lugares, una red plural y común. Necesitamos hacer ciudad como causa. Necesitamos recuperar de nuevo los lugares comunes, las plazas comunes. En segundo lugar, una fuente de fragmentación social y cultural procede del cambio de época que estamos viviendo. Estamos pasando de la modernidad a la edad del ser. Se acaba la edad moderna. Y se acaba porque hay una serie de movimientos tectónicos de base que hacen que el problema histórico vaya más allá, sea mucho mayor que el de la división. La modernidad reacciona frente a la división que trae toda la edad medieval cuando se derrumba y genera efectivamente separaciones, divisiones, tensiones por la peste, responde con un proyecto de universalización, de integración, de igualdad, de horizontalidad, de democracia, es decir, un proyecto que en todos los lados repite la palabra integración. Pero sin embargo nosotros hemos vivido una serie de fenómenos que están corroyendo las bases de qué son las cosas. Y esto se debe a nuestra capacidad para intervenir en los nuevos materiales, para intervenir en la codificación genética de cualquier criatura viva, en la capacidad que tenemos para crear realidades simuladas, la extensión de la posverdad, es decir, una serie de elementos que lo que hacen es descentrar el problema de la división social hacia qué son las cosas. ¿Hacia qué son las cosas? Este es el gran problema y el gran debate que tendremos que afrontar en el próximo siglo y en los próximos siglos. ¿Qué son verdaderamente las cosas? Frente a esto se produce una fuerte incertidumbre y hay una tarea obligada de reflexionar. Ningún joven constituye su sujeto sin una labor de reflexión, con la transmisión meramente intergeneracional. Y esto crea miedo, crea ansiedad, crea también narcisismo, una respuesta narcisista, una respuesta de refugio en los valores de antes. Y esto nos lleva a derivas identitarias, donde se pone mucho más en la fuerza, en ser capaz de tener una identidad fuerte, que en la propia convivencia, en la propia realidad. Hay una desrealización que lo que hace es que idealiza a la gente. Idealizamos, es decir, hacemos una operación fantasiosa sobre quiénes somos
cuál es nuestro género, cuál es nuestro país, cuál es, etcétera, etcétera, todos los factores, en vez de asentarnos en la realidad. Hay un proceso de desconexión de la realidad. Y ese proceso de desconexión de la realidad tiene un efecto. El efecto de que para ser yo, ¿no? Una de las fuentes para ser yo es oponerme a otro. Esto está llevando a generar identidades excluyentes, acceder a la tentación de las guerras culturales, a la polarización. Esta es una de las grandes fuentes de la polarización como un medio de ganar una identidad de un modo muy expresivo. Y es verdad que se dan soluciones dualistas, soluciones en las cuales hay una mera autoafirmación, y esto produce algo que todos estamos viviendo, que es el negacionismo. Y en primer lugar, el negacionismo del otro, el negacionismo del otro. El reducir al otro a una caricatura, gente con la que no convives, sea por el color de la piel, sea por el género, sea por sus opciones sexuales, sea por la ideología. Ese negacionismo del otro es uno de los grandes factores de fragmentación social, donde no solamente no nos relacionamos con el otro, sino que además le denigramos y le convertimos en enemigo de una guerra cultural. Y frente a esto necesitamos la reflexión inclusiva. Necesitamos la conversación cívica, necesitamos la cultura del discernimiento, reducir esa frustración ante el cambio social o la posibilidad de ver las cosas. Necesitamos pensar, necesitamos recuperar los lugares para construir sentido con otro, necesitamos políticas de sentido y no meramente refugiarnos en el poder como la vía para construir sociedad. Dos ideas al respecto. ¿Qué pocos lugares hay para una reflexión primera sobre cuál es nuestro proyecto vital? Hemos sufrido una pandemia, a todos nos ha dejado una huella indeleble. La mayor parte de la población española dice que quiere cambiar su vida después de esto, que algo ha cambiado esencial en su vida. Y sin embargo, ¿qué pocos lugares hay para poder reflexionar con otros sobre qué puede cambiar en tu vida? Necesitamos crear lugares de reflexión primera. Y esto es algo que se puede generar en muchos lugares, pero sin duda la red de parroquias que existe en nuestro país es un lugar de sentido, es un lugar donde poder buscar esa sabiduría. El tercer factor que creo que está impactando de una forma dramática en la desconexión, en la fragmentación social y cultural, es la incapacidad para coproducir bienes comunes. Y para coproducir bienes comunes, no solamente con tus vecinos, no solamente con la comunidad ideológica, religiosa o estética con la que te sueles relacionar, sino con los extraños, con los que no tienen nada que ver contigo, con los que incluso tienen diferencias sustanciales en tus ideas, en tu apariencia. La necesidad de generar lugares en donde generemos juntos, en donde coproduzcamos juntos bienes comunes, bienes materiales, bienes de sentido también, donde custodiemos y cuidemos no solamente las plazas, los parques, la calidad de los colegios, la salud pública, sino también el saber juntos, el discernimiento juntos, el ser capaces de ayudarnos a encontrar sentido, a recuperarnos de aquellas vulnerabilidades que tenemos. Al respecto, lo que es cierto es que, como decía Paco, esta neoliberalización del trabajo ha generado la desconexión, ya no solamente de los trabajadores con la empresa, sino de los consumidores con las empresas, con las corporaciones, donde por eso se sobreactúa a la hora de hablar con los consumidores como si fuéramos sus amigos, ¿no? Como si fuéramos la familia, todos somos una familia cuando vamos a comprar en Carrefour. Esa sobreactuación se debe a la distancia cada vez mayor que existe con las empresas. Y esto se manifiesta en fenómenos como la gran dimisión. Sabéis que 3 millones de trabajadores están dejando cada mes sus trabajos en Estados Unidos, o lo que se llama el despido interior. Personas que dejan de trabajar, dejan de interesarse por los trabajos en los que están y simplemente cubren el expediente en un momento en el que están ya desenganchados del trabajo. Y esto es una corrosión de la propia economía, del propio trabajo desde el interior. Pero es una corrosión, un desenganche que no se produce solamente en el ámbito de la producción de bienes económicos, sino que se produce también en el ámbito de la ciudadanía, se produce también en el ámbito incluso de la familia, se produce en ámbitos donde nos hacemos clientes o consumidores de aquellos lugares donde éramos productores. Se ve muy bien en la desvecinalización. Nosotros hemos experimentado durante la pandemia esos aplausos comunitarios, durante la Filomena, la gente que cavaba para ayudarse y quitar la nieve, durante el volcán en las Islas Canarias, cómo la gente se ayudaba y se daba casos unos a otros.
Pero cuando vivimos esto, cuando vemos eso, lo que sentimos es una nostalgia de los momentos en los cuales producíamos juntos bienes comunes. El sueño de retomar la ciudad, de rehumanizar los espacios, de pasar a lugares o a una forma de producir desde la concertación, desde la participación de las familias, la pluralidad. Superar un país divisorio, un país donde parece que solo podemos resolver nuestras distancias callándolas, en lo religioso con el laicismo excluyente, en lo ideológico dejando de hablar de política durante las cenas de Navidad, en el ámbito del deporte, bueno, ahí hablamos y peleamos de lo que sea. Necesitaríamos que, una propuesta concreta, necesitaríamos el voluntariado de ciudad. No quiere decir que solamente haya un voluntariado de la ciudad de Burgos o de la ciudad de Vigo o de la ciudad de Castellón, sino que pudiéramos tener voluntariado de ciudad donde diferentes organizaciones aportan sus voluntariados, pero que hacemos cosas con gente que es muy diferente a nosotros. Y simplemente el cavar juntos, el cuidar juntos un jardín, el recobrar, el restaurar un arroyo, el poder limpiar, el poder pintar, es algo que genera entusiasmo, que genera cierto don de ebriedad en las personas, que les hace soñar con recuperar el pueblo. Y en cuarto lugar, creo que algo que realmente está en el fondo de lo que estamos hablando en esta fragmentación, es que se está produciendo una experiencia existencial de abandono. Una experiencia existencial de abandono personal, familiar y social. La sensación de que estás solo. Y eso quiebra la confianza primordial de las personas. Quiebra la ontológica, la seguridad de quién eres. Porque nosotros somos lo que damos. Nosotros somos con los otros. Y este volcarnos, este llevarnos a tener que definir cada uno su identidad de un modo casi consumista, como si fuera una marca, que defendemos ante los demás y que proclamamos a través de redes y que los demás te dan like y que por lo tanto vale tanto o cotiza en la bolsa de la vida, tanto cuanto te dan gloria o te dan reconocimiento, es una respuesta histérica a esa pérdida, a ese abandono que sentimos en relación a la sociedad. Este abandono está llevándonos a la autorreferencialidad, a cerrarte, a sentir que solo tú vas a ser fuente de sentido. Está llevando a la acentuación de las ideologías del yo, donde consideramos que yo y que mi cuerpo es el valor absoluto de todo, y que soy dueño de la vida y de la muerte, y que soy dueño del ser que nace dentro de mí, y que por tanto puedo matarlo, puedo no matarlo dependiendo de mi voluntad, porque es mi cuerpo. Y esta acentuación de las ideologías del yo nos está llevando no al fortalecimiento del sujeto, no a la potenciación de los individuos, sino por el contrario a identidades límite, a identidades insuficientes, a identidades flotantes, a identidades autoafirmadas con violencia y con poder, porque en realidad han perdido la conexión con la realidad, porque en realidad estamos hablando de un niño abandonado. Estamos hablando de algo profundamente roto en el corazón de cada uno de nosotros, en donde sentimos que la sociedad no cuida, en donde sentimos que no sé si merece la pena trabajar por una sociedad que no sé si va a cuidar de mis hijos. Y eso genera un abandono que va más allá de lo social, más allá de la fragmentación social y cultural. Porque para haber llegado a esta fragmentación social y cultural, previamente ha habido una fragmentación interior en todos nosotros. Ha habido una fragmentación interior donde nos hemos distanciado de las vulnerabilidades, donde nos hemos distanciado de nuestras limitaciones, de nuestra finitud, de la muerte, de las heridas. No las hemos integrado. Y esa fragmentación interior es la que nos lleva a proyectar una sociedad fragmentada a su vez, con los más vulnerables, con los descartados. Y eso nos hace meternos en la cama y que nadie tenga que ver con nosotros. Y en esto me tengo en la cabeza a tantos jóvenes que, habiendo sido abandonados en la educación, habiendo sido deseducados, porque no fracasan en la educación, sino que el sistema educativo lo que ha hecho es hacerles generar tal sensación de abandono y de fracaso que los propios talentos que traían han sido desactivados. Los jóvenes han sido no solamente están desempleados, sino que han sido deseducados. Y lejos de estar en la calle haciendo bandas, llega un momento en que se meten en su casa, llega un momento en que se van del salón a su habitación, se encierran en su habitación, se encierran en la cama, se encaman y no hay quien les saque. Y en el fondo,
esta fragmentación social responde también a ese grito, a esa soledad de ese niño que está encamado, que no quiere saber nada y que se refugia en esos mundos de fantasía. Frente a ello, la necesidad de acompañar, la necesidad de que cada uno, en el lugar que estemos, seamos capaces del acompañamiento a las personas que tenemos cerca. La necesidad de pasar a esa edad del ser. La necesidad también de profundizar en fuentes de discernimiento público, en regenerar tejido, en ser capaces también dentro de la Iglesia de acentuar y radicalizar esa sinodalidad que, lejos de ser un asunto interno de la Iglesia, parece que es una profecía, una llamada a volver a la ecología interior, a revincularnos con nosotros mismos, a revincularnos con los otros, porque es la única forma que tenemos de saber quiénes somos, porque somos lo que damos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los tres. Tenemos ahora 45 minutos, más o menos, media hora de preguntas, así que espero que la participación, pues que seáis activos y así pues entremos en debate con ellos. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, mientras tanto os voy a leer algunas reflexiones. Ah, sí. Sí. Sí, hay varias preguntas también por Zoom, o sea que... A mí, más que una pregunta, no sé si es una intuición o es un sentido de esperanza. Me resonó también ayer cuando alguien de los que hablo luego le devolvían como que había sido una intervención muy pesimista. Me da la sensación de que quizás por nuestra clase social o nuestro grupo social, aquí no hay nadie racializado, por ejemplo, se nos están escapando bajo el radar muchísimas iniciativas que están en marcha, pero que no somos capaces de detectar. Tanto en el mundo juvenil como en el mundo de los migrantes, en el mundo de los migrantes, en mi caso algo toco en mi ciudad, en Zaragoza, y me da la sensación de que se nos está volviendo a escapar otra vez, pues como aquel 15M 2011, donde en Zaragoza hicimos una manifestación por la mañana y por la tarde hicieron una masiva que nadie esperaba, ¿no? No digo que vaya a pasar eso, sino que esa es una sensación que tengo, que se nos escapa. Pero al mismo tiempo, muchas de las experiencias que habéis contado ayer y hoy están tocando realidades que generan nuevos sentidos de esperanza que no sabemos dónde van a terminar. Es decir, el acompañamiento que ha contado, perdona, no recuerdo tu nombre. Teresa, a las personas mayores está generando un sentido de esperanza, de comunidad, o lo que ha contado Paco de la ABAC, sí, que no sabemos hasta qué punto van a madurar y qué sentido comunitario están creando, que yo creo que lo están creando de verdad. Entonces, quizás nos haría falta, o sea, sabéis mucho más que yo todos los que estéis aquí, sí, muchos análisis por encima, pero aterrizar un poco en las experiencias concretas, aparte de las que hemos traído aquí, de otras que están teniendo frutos y que no somos capaces de ver, simplemente por ahí. Y porque me da la sensación de que hablamos siempre de las clases medias. No digo que no haya problemas de salud mental, como has comentado el último interviniente, pero yo voy a mi barrio y ese adolescente primero no ha tenido una educación porque está en lo más extremo de la brecha digital. No tiene una habitación para él. No vive en una vivienda en condiciones. Y sin embargo ha sido capaz, con el esfuerzo comunitario de los profesores y de las familias, de perder un poco menos el tren en la educación, ¿no? Entonces, por eso hablo de las experiencias concretas, que no sé si eso luego fructificará en algo visible o no en las ciudades, pero yo creo que nos estamos perdiendo muchas cosas. Sensación del yo y de, o sea, el poder, las minorías conscientes ricas, lo que nos van a hacer es siempre generar todos los días hay una brigada mediática, incluso del que participan algunos órganos eclesiales, que no voy a nombrar, que están generando ese sentimiento de individualismo de todo va mal, de esto es un desastre, no hay salida. Pero claro, luego yo voy a mi realidad concreta y veo eso y veo lo otro también. O sea. Sí. Sí. Claro, tradicionalmente lo que hemos dicho es que el individualismo es una cosa que afecta mucho a las clases medias, incluso a las clases medias altas. Lo que nos dice empíricamente los resultados es que conforme bajamos más en la escala social, la fragmentación es todavía más fuerte. Y además tiene resultados más dramáticos, ¿no? Porque la gente sobrevive gracias a proyectos colectivos.
Y por lo tanto, y todavía se hunde más cuando hablamos de barrios de exclusión social. Ahí es donde el capital social se reduce todavía más. Entonces, posiblemente si nosotros proyectamos la situación de clase media que encontramos, estaremos dibujando una situación mejor de lo que existe en los barrios. No obstante, existe una esperanza continua, ¿no? Es decir, que evidentemente si tenemos que diagnosticar cuál es la fragmentación social, tenemos que poner cuáles son las fuentes de fragmentación, pero sí existen muchas realidades que nos hablan de lo contrario. Nos hablan de la fundación de amor, por ejemplo, de la cantidad de gente que lo que hace frente a la sensación de abandono es crear vínculos con los chavales. Has nombrado los colegios. Y es verdad, cada generación nueva que llega de nuevas y llega para cooperar. Los niños tienden a cooperar. La educación infantil es un gran lugar donde ver esperanzas, ¿no? Donde ver padres que están luchando por sus hijos, que quieren trabajar de nuevo. Es un lugar donde poder regenerar la sociedad de una forma acelerada. Hay dos cosas que están ahora extendiéndose por muchos sitios. Uno son las huertas urbanas, que todos conocemos, ¿no? Que son lugares de coproducción muy interesantes, tanto cuanto no se comercialice de nuevo, porque también hay una tendencia a comercializar y alquilar las plazas, ¿no? Las huertas. Pero luego hay una cosa que está pasando en Estados Unidos que es muy interesante, que son lo que llaman las comunidades intencionales. Comunidades de chavales que se juntan, de gente joven que se junta para vivir juntos, generar utopías juntos y repensar su vida. No solo para servir y para vivir de un modo saludable y de un modo sencillo, de un modo ecológico, sino para repensar su vida. Son como comunidades de sentido. Y están alcanzando ya las 300.000 personas en Estados Unidos. Existen muchas iniciativas. El asunto es que esas iniciativas habitan en una sociedad, en una ciudad que ha sido convertida en una máquina que produce desigualdad. Entonces van cuesta arriba, porque nuestras ciudades han quedado sin plazas. Si vemos los nuevos desarrollos de la ciudad, si vemos todos los barrios del norte de Madrid, carecen de plazas. No hay ni una sola plaza. No cumple ni una sola de las disposiciones de Felipe II. No hay plaza. Entonces, ¿cómo puedes generar ciudad sin plaza? Ciudad que simplemente son líneas que van continuando, cuadrículas que vas llenando de casas y casas y casas, ¿no? O el norte de Burgos. ¿Cómo puedes generar ese tipo de ciudad? Entonces, habitamos una sociedad, una ciudad hostil a la fraternidad y hostil a la unión social. Pero evidentemente hay muchas iniciativas que dan mucha esperanza y además continuamente cada generación es un brote de esperanza para hacerlo de forma distinta, porque el hombre tiende naturalmente a la cooperación. Sí, yo voy a reivindicarme desde mi ser vecina, ¿no? Te he escuchado hablar y lo primero que pensaba era que leemos la realidad en función de nuestros esquemas. Entonces, claro, yo vengo aquí y cuento lo que en mi esquema me han enseñado que es el desarrollo comunitario y, ¿no? y en la universidad pues lo que aprendí de lo que tiene que ver con cómo nos cuidamos o cómo nos sentimos parte de. Pero está claro que los chavales y las chavalas de mi barrio, racializados, niñas con 20.000 discapacidades, en un montón de situaciones diversas, me dan sopas con ondas, porque la vida se abre camino. Y están encontrando sus formas. Si yo creo que de lo que hablas es de que en esta mesa tenemos el reto de bajarnos a la calle y de querer escuchar cuáles son esas formas que no son las mías y no son de las de la siguiente generación, ni siquiera de una generación inferior. Ese es el reto. ¿Cuáles son esas formas de pertenencia y de desarrollo comunitario que realmente están funcionando? Porque de hecho están funcionando, porque si no, los chavales y las chavalas se suicidarían en masa, y lo digo así con la boca grande. Porque la gente no somos tonta, ¿no? O sea, y cuando no te apetece vivir más, pues no te apetece vivir más. Entonces, algo tienen que estar haciendo que yo no soy capaz de ver con mi esquema cerrado, ese es el reto que tenemos dentro de esa sociedad de cuidado. Saber sacar eso y saber entender que eso no tiene que formar parte de una estructura formal. Que en la medida en la que forme parte y lo hagamos encajar en la estructura formal, lo vamos a matar. Porque esa es la parte de esa comunidad de cuidados, o de esas relaciones cuidadoras de las que hablábamos, que son bastante más informales, a las que hay que empoderar, a las que hay que reconocer y a las que hay que dotar de espacios, de esas plazas, de esos lugares que realmente les permitan sobrevivir. No porque sean las únicas y puedan ser ellas, estas realidades, estas agrupaciones, estos otros colectivos, estos modelos, no son las únicas que van a hacer que nos sintamos pertenecientes a,
sino que también todo suma, también lo decíais, ¿no? Esto no es una cuestión de lo tuyo, lo mío, la política, la economía, la comunidad, no, es que esto va de o todas o regular. Entonces, a mí cuando escucho hablar de qué hacemos con los jóvenes, qué hacemos con esas otras situaciones periféricas, no es que está pasando, qué hacemos, no, lo están haciendo. Otra cosa es que queramos escuchar sus formas. Y yo creo que ese es nuestro reto. Y como iglesia está claro que ese es el reto. O sea, la iglesia en salida de la que habla Francisco no es otra que esa. Y la embarrada no es otra que esa. Entonces en el despacho a esperar. Es la de salgo, pregunto y me arriesgo a las respuestas. No es, esa es. Sí, puede que tengas razón en lo que dices, pero a ver, dos cositas muy sencillas. En la realidad de las empleadas de hogar, por ejemplo, hay multitud de iniciativas en todos los campos, ¿no? Que son humanizadoras y que son signos de esperanza. Pero en la realidad de las empleadas de hogar, que podríamos hablar de muchos aspectos negativos que eso tiene y de lo que supone el avance de la que se haya ratificado ya por una vez el convenio 189 de la OIT y todo el desarrollo que eso tiene que tener posteriormente. Pero yendo a esas cosas más concretas que tú dices, mira, por ejemplo, en mi provincia ha sido un logro, después de muchos años de trabajo, que se pueda constituir una asociación de empleadas de hogar, con lo difícil que es que esas mujeres se puedan reunir, por la forma en que trabajan, y que ellas sean protagonistas de eso, y se acompañen, y eso vale muchísimo. O que se haya creado una plataforma de solidaridad con las empleadas de hogar donde estamos sindicatos y organizaciones eclesiales. Junto con los sindicatos estamos Cáritas, está la OAC. Esos son signos y eso se da en casi todas las realidades. Lo que pasa es que ocurre lo que él dice. Social es otra. Por eso os decía lo de el cuidado planteado en la globalidad de la realidad, ¿no? Y lo otro. Yo os he puesto al final esos dos ejemplos de Concha y de Susana, ¿recordáis? Porque por lo que se decía esta mañana. Esta mañana, Emma, una cosa que subrayaba es que el Papa Francisco en Fratelli Tutti plantea la necesidad de decir, no es una opción permanecer impasibles ante el dolor ajeno, no es una opción. Y por tanto, bajar de nuestra tranquilidad, dejarnos caer del caballo y ponernos nerviosos y enfadarnos, eso es dignidad, dice el Papa, ¿no? Pues lo que os decía yo de estas dos mujeres, eso es dignidad. Y eso también vale mucho, como capacidad de reacción porque quien reacciona así normalmente hace lo posible porque esa realidad cambia, ¿no? Y eso se da en muchas personas. Simplemente era... Tengo alguna pregunta a través del chat, me dice Antonio Javier Aranda, y esta pregunta es para ti, Paco. Ya me imagino. Sí. Sí, como dice el Papa Francisco, el gran tema es el trabajo. ¿Cuáles son las luces y las sombras dentro de la Iglesia en el acompañamiento precisamente al mundo del trabajo, en el cuidado a las personas trabajadoras, especialmente a las personas trabajadoras que están en una situación precaria? Esa pregunta es muy difícil, Antonio. A ver, digo muy difícil, eso sería muy largo de contestar, ¿no? Pero yo creo que la Iglesia tenemos un largo camino a recorrer en este sentido, ¿no? Porque es verdad que no el Papa Francisco, o sea, la doctrina social de la Iglesia constantemente ha planteado la importancia del trabajo para la vida de las personas y la importancia de cuidar el trabajo, ¿no? Pero estamos muy verdes en eso. O sea, yo creo que hay muchos cristianos que piensan que esto no tiene nada que ver con nuestra fe y con nuestra vida como cristianos y tiene que ver muchísimo, igual que otras realidades, ¿no? Esa dificultad la tenemos. Y yo creo que en la Iglesia necesitamos apostar en serio por promover los instrumentos pastorales que tenemos en el mundo del trabajo y por algo que se decía esta mañana en general. Esta mañana se preguntaba si se acompaña el compromiso político de los cristianos. Pues esto es lo mismo, no acompañamos comunitariamente. Y a veces se hace un planteamiento de la misma doctrina social de la Iglesia que consiste en transmitirle conocimientos a la gente, que no está mal. Pero yo creo que lo que necesitamos son procesos de discernimiento y de revisión de cómo vivimos y qué hacemos. Porque eso es lo que nos puede ayudar a crecer en todas esas dimensiones.
Y después hay un último elemento que yo creo que hemos de cuidar especialmente. Yo creo que en la Iglesia ha sido muy importante el trabajo y el esfuerzo que se ha ido haciendo por poner en marcha y consolidar la iniciativa de Iglesia por el Trabajo Decente. Porque no se trata de que algunos nos dediquemos a eso, sino de que la Iglesia se comprometa con esa causa de defender el trabajo digno y la dignidad del trabajo. Pero en eso la Iglesia también tenemos un recorrido muy grande que hacer internamente. Las condiciones en que trabajamos o trabaja, yo no trabajo para la Iglesia en ese sentido, que trabajan muchas personas que trabajan para la Iglesia. Y en eso también tenemos un camino que hacer y muchas cosas que revisar y que plantearnos, ¿no? Porque, claro, difícilmente, pues como en todo, a veces dice, bueno, tú hablas de eso, pero ¿qué está pasando con los trabajadores de tal? Pues yo creo que en eso también necesitamos recorrer un camino y plantearnos seriamente qué conversión necesitamos la institución de la Iglesia a todos los niveles en ese sentido, ¿no? En la manera de cuáles son las relaciones laborales que hay en la Iglesia, porque hay muchos trabajadores y trabajadoras de la Iglesia. Yo creo que hay un largo recorrido, pero creo que sí es verdad pues, que poco a poco va avanzando, ¿no? esa conciencia y la importancia de darle valor como trabajo pastoral a esta realidad y de hacer verdad una cosa que el Papa Francisco ha dicho muchas veces, que es que esto es una prioridad cristiana, por una razón muy sencilla, porque es una prioridad humana. Igual que lo son las migraciones, igual que es el abandono de personas, igual que es la trata, es que son prioridades humanas. Y por eso necesitamos que sean prioridades cristianas, porque no tenemos otro sentido más que servir a la humanidad desde el Evangelio de Jesús. Y por tanto, lo que sean necesidades de la humanidad son prioridades, deberían ser prioridades para nosotros, ¿no? Sí, si me permites añadir, es verdad que este compromiso, pero también es verdad que tenemos una gran responsabilidad en lo que es la expansión del capitalismo extremo, del neoliberalismo que nos ha fragmentado. Ha tenido una gran responsabilidad el mundo cristiano. Los teocón americanos han sido unos de los que han dado mayor soporte, y no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa y también en España, de los que han dado mayor soporte al individualismo y al neoliberalismo más extremo. Y en esto es algo que tenemos que cuidar las voces, tenemos que cuidar los medios católicos y qué es lo que decimos desde los medios católicos, porque te encuentras la parte más comprometida con el precariado, pero también te encuentras, y a veces con fuerte apoyo institucional, la parte que está dando mayor soporte a este paradigma. Por lo tanto, en eso, y os aconsejo leer el libro de Borghesi, El desafío Francisco, en Editorial Encuentro, examina con mucha minuciosidad cuál es el papel de los teocón católicos y cristianos en general en el respaldo y en la expansión de este modelo y en la oposición a Francisco, por cierto. Por continuar con las reflexiones, hay una pregunta muy concreta en el chat. Hablan de la ola de solidaridad que surgió durante la pandemia dentro de la Iglesia. Todo el mundo tenía la necesidad de ayudar. Pero ahora parece que en este momento nos encontramos, y cito precisamente eso que hablabas tú de la batalla cultural, ¿no? Ahora los cristianos estamos a otra cosa, o hay determinados colectivos que hacen mucho ruido que están a otra cosa, ¿no? Que están a eso de dar, pues, de dar la batalla cultural o llámelo X. ¿Qué ha pasado con este...? Sí, nosotros vivimos en una sociedad que obliga a la reflexión para poder constituir el proyecto vital personal, el familiar, el colectivo, pero eso requiere que contemos con medios de reflexión. Y eso no quiere decir acceso a las bibliotecas, quiere decir si tenemos lugares sociales donde poder construir sentido, donde poder discernir cuál es tu vida, donde poder revisar y reactualizar tu vida frente a una serie de hechos, en este caso la pandemia, que han sido un giro histórico. Vida de cada uno y la vida de la sociedad. Y el problema es que no contamos con estos lugares. Tenemos lugares donde poder hacer cursos, pero hay pocos lugares donde poder sentarnos con otros a hablar de tu vida. Y en esto creo que las parroquias católicas podrían hacer, como he dicho antes, un gran servicio de poder pensar tu vida, repensar tu vida. Pero sin embargo esto no existe y por lo tanto lo que pasa es que tenemos una gran energía, pero no somos capaces de conducirla. Y lo mismo pasa con la energía social. Hay una gran energía social, que es a lo que también te referías antes, ¿no? Existe una gran energía social en la base, pero tenemos un asociacionismo del 19%, del cual el 9% es deportivo. Por lo tanto, carecemos de canales o de instrumentos para poder regenerar tejido social y poder generar sentido. Y esto es lo que nos lleva a que esas energías y esos acelerones que vivamos de repente se desplomen y queden en nada y generen frustración en la gente. Este es un punto. Y luego yo creo que otro punto es el de la guerra cultural,
que es una estrategia para reforzar tu identidad, y yo creo que es una estrategia confrontacionista que es bastante alejada del Evangelio y bastante alejada de la integración a la que nos llama Jesús y de construir sentido con otros. Me parece que es una guerra artificial que sirve a intereses políticos y al uso de la religión para tus propios beneficios en el ámbito político y material. Coincido con lo que decía Fernando, ¿no? Que es muy importante, muy necesario profundizar en todo el proceso de la sinodalidad en la Iglesia. Yo creo que eso puede ser un referente no solamente hacia dentro de la Iglesia, sino también hacia afuera en la sociedad. Mi pregunta es para los tres y la pregunta es si creéis que este proceso sinodal en el que ahora mismo estamos, concreto, va a dar frutos. No os pregunto qué es lo que deseáis, sino qué es lo que creéis. Venga, empezamos por Teresa. Yo creo que todo movimiento da fruto. No puede caer en saco roto, es decir, ponerse en marcha y ponerse en camino te lleva a algún lado. Efectivamente, que lleve hacia donde le gustaría a la mayoría o a una parte, esto seguro que no, porque las vidas y las personas pues vamos por otro lado, ¿no? Y sí que creo que una de las cuestiones que nos llevamos aprendidas de la pandemia o que subyace es que si en un momento, esa hora de solidaridad, en un momento inicial, muchas veces tuvo que ver no con la solidaridad, sino con el miedo a la soledad, sino con mi necesidad de hacer algo para no preguntarme cosas o porque me las estoy preguntando, justamente el sínodo lo que puede permitir y lo que va a permitir es hacer comunidad de eso, y si somos lo suficientemente valientes, querer escucharnos esas respuestas para continuar. Pero sí creo, o sea, si no, ¿para qué estamos aquí? Va, en serio, es como, si no, no hubiéramos echado a andar. Sí que es que no puede no darse el movimiento. Está pasando. Yo creo que ya ha dado frutos. Y te digo, por ejemplo, yo en mi realidad concreta, y mi iglesia, una pobre iglesia diocesana, que no damos mucho de sí, la verdad. ¿No? Pero el hecho de que por primera vez en muchísimos años se haya juntado personas muy diversas de la iglesia y hayamos hablado en común de lo mismo, aunque cada uno desde eso ya es un fruto. Y el apreciar el valor de eso, yo creo que puede dar frutos si tiene bueno, el proceso está en camino, ¿no? Pero sobre todo yo creo que a esos niveles puede dar frutos si tiene una continuidad. Pero frutos yo creo que ya ha dado, ¿no? Y yo creo que da frutos por el valor que tiene de encuentro. Y en ese sentido sí que me gustaría subrayar lo que decía Fernando, es que, porque en el mundo de la precariedad laboral y del mundo del trabajo también, algo que es valiosísimo para las personas es tener lugares donde encontrarse y hablar. Hablar, sencillamente. Y una experiencia que allí tenemos es encuentros que hacemos donde personas que viven distintas situaciones de precariedad nos las cuentan y las dialogamos con ellas y vemos qué podemos hacer. No sabéis el valor que le da la gente a eso. O sea, por ejemplo, el encuentro en sí es que no tenemos espacios de encuentro y la Iglesia deberíamos propiciar, porque podríamos propiciar espacios de encuentro con nosotros, entre nosotros y con otra gente que piense diferente, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. ¿No sabéis? Yo recuerdo eso con emoción también, ¿no? Una mujer que trabajaba en una fábrica cárnica, lo de las industrias cárnicas, eso es un mundo, pero que estuvimos trabajando con estas personas de una empresa que cerró, y bueno, que cerró, ¿no? Que al final terminó cerrando, pero lo que ella valoraba, el que alguien la escuchara y que pudiera contar lo que le pasaba. Y cómo todos los días iba rezando en el coche, porque ella es cristiana, no católica, pero cristiana, iba rezando en el coche cuando iba a trabajar para no maldecir y no decir barbaridades de su empresario. Y que ella pudiera tener un espacio así, porque ella tenía firmado un compromiso de confidencialidad por el que no podía contar lo que ocurría en su empresa. Y eso es muy frecuente en ese mundo. Bueno, pues simplemente escuchar, el poder escucharla es algo que las personas que están en esas situaciones valoran muchísimo. En ese sentido, yo sí reafirmar
la importancia de todo lo que sean espacios de encuentro para que podamos hablar, escucharnos, reflexionar juntos. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen Teresa y Paco. Es decir, ya está produciendo un efecto. De hecho, el estar hablando de esto moviliza, ¿no? Moviliza a la gente. Y en España en concreto, esos 14.500 grupos que han contribuido al documento de sinodalidad, realmente va mucho más allá de lo que esperábamos. Muchísimo más allá de lo que esperábamos, y es muy buen documento. Yo creo que uno de los mejores documentos de los últimos 40 años, ¿no? Por su realismo, Pero quiero señalar tres cosas. Una primera, la gran responsabilidad de la Iglesia en la revinculación social. Necesitamos una gran revinculación. Frente a la desvinculación, la gran revinculación. Con 9.000 parroquias extendidas por todo nuestro territorio, con 2.400 colegios extendidos por todo el territorio, la responsabilidad, la capacidad que tenemos para tejer es enorme, enorme. Y nuestra preocupación máxima en el ámbito de sinodalidad no es tanto cuestiones de debates que todos tenemos en la cabeza, sino sobre todo somos capaces de reconstituir comunidad abierta, general, en cada uno de esos lugares. Somos capaces de reconstruir parroquia, de que nuestros hijos tengan un sitio a donde ir. Somos capaces. En segundo lugar, donde nos la jugamos sobre todo es en el diálogo con ese 45% de españoles que se consideran católicos todavía, ahora se definen como católicos, pero no son practicantes, han sido alejados o ellos se han alejado de la Iglesia. Ese diálogo es un diálogo que no se da, es un diálogo de hermanos separados. Somos capaces de revincular a ese 45% de población, porque esa es la gran mayoría silenciosa de la comunidad católica española. Y en tercer lugar, somos capaces de generar tejido donde nos relacionemos y pensemos lo común y la vida de cada uno de modo plural, con personas no creyentes, con personas agnósticas, con personas laicistas. Somos capaces de regenerar un lugar común donde poder dar luz a la sabiduría humana, porque esto es lo que nos está llamando el Papa Francisco, no el Papa Francisco, lo que nos llama la Iglesia, a estos diálogos. Y en eso los resultados han sido modestos, reconocidos por el propio documento y muy honestamente reconocidos. A mí me gusta mucho que hayamos reconocido. Tenemos poca capacidad para en esas fronteras tener legitimidad para establecer esos diálogos improbables. Ahí está gran parte de nuestros retos en términos positivos, pero yo creo que el avance que se ha dado es enorme y hay que agradecer mucho a la Iglesia española el compromiso que ha tenido en profundizar en la sinodalidad. Sí, adelante. Por allí. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que estaba disfrutando ahora mucho oyéndoos hablar de la sinodalidad y todo lo que ha significado este proceso, ¿no? Lo que pasa es que también se me ha despertado una lucecita, ¿no? Este proceso ha sido interesante, movilizador, estamos activando, tenemos que volver a poner a dialogar con más gente, tenemos ya un documento que va para Roma, que es bueno. ¿Qué esperamos para seguir en España trabajando lo que dice ese documento antes de que llegue otro en el que nos engancharemos, sin duda, y que tendrá que ser también, sin duda, muy novedoso y estimulante y esperanzador? Pero los pequeños pasos que ya vamos dando, el impulso que hayamos podido realizar, no se puede perder, si no vamos a pasar como con el concilio, ¿no? Que la recepción del concilio fue lo que falló, ¿no? No sé. ¿Qué opináis de esto? Venga. Sí, yo estoy de acuerdo. Cuando yo hablaba de si tiene continuidad, no me refería a lo que ocurra después, cuando se celebre el Sínodo de los Obispos, sino la continuidad ahora. Es que esta experiencia que hemos tenido, ¿por qué no la tenemos que continuar ya? ¿Y por qué no ir creciendo en esa dinámica? Yo en ese sentido comparto lo que dices, pero me temo que a veces nos va a ocurrir lo que tú dices. Pero creo que la continuidad es algo de ahora, no de después, sino de ahora. Hay una última cuestión que se refiere a la actividad empresarial, porque el Papa Francisco habla en su encíclica Fratelli Tutti de la actividad empresarial como una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Y es verdad que hay realidades de empresarios
bueno, pues que hacen, que muestran todo esto, ¿no? Esta actividad empresarial como esa noble vocación de la que habla el Papa. Y es que una de las personas que participa en el chat dice eso, ¿no? Que quizá nos estamos olvidando de esas personas que crean empleo, que crean riqueza y que de verdad colaboran por hacer de este un mundo mejor, y que quizá cuando se habla de la precariedad laboral, pues que nos estamos olvidando de todos esos que hacen un esfuerzo también por crear empleo y por contribuir a crear riqueza, si se puede hablar de buena riqueza, ¿no? Esta yo creo que va para ti, Paco. Tiene pinta. A ver, yo no he hablado de eso porque no se puede hablar de todo en 15 minutos, pero efectivamente la realidad de la empresa, de las empresas y de los empresarios es muy importante en el mundo del trabajo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tenemos dos dificultades en este tema. Una es, necesitamos repensar la empresa y necesitamos promover determinadas maneras de funcionar las empresas. Eso por un lado. O sea, es que hay que repensar la empresa. Es que damos por supuesto que las empresas tal como son ya valen. Yo creo que no. O sea, es que el cuidar el trabajo implica cuidar las empresas. Y esto tiene que ver con... Y cuidar las empresas quiere decir, hay que repensar el mundo de la empresa. Y esto tiene que ver con la segunda cosa que quería decir. Tenemos empresarios, afortunadamente. O sea, gente que quiere a su empresa, que quiere que su empresa sirva a la sociedad y que por tanto cuida a la empresa y cuida a los trabajadores. Eso es verdad. Pero ocurre con mucha frecuencia que la propia dinámica de nuestro sistema económico ha generado el problema que el Papa Francisco ha denunciado varias veces. Cada vez hay menos empresarios y más especuladores. ¿Y él qué diferencia establece entre el empresario y el especulador? Pues el empresario es el que hace esto que os acabo de decir. El especulador es el que cree que la empresa es una fábrica de hacer billetes. Y por tanto no cuida a la empresa, no le interesa a la empresa. La empresa es un puro instrumento para él. Y todo lo que la empresa contiene es un puro instrumento. Por tanto son instrumentos los trabajadores. Hay que empezar a hablar en serio de esto. Porque eso de que los empresarios crean empleo, yo creo que hay que empezar a ponerlo entre comillas. Lo crean o lo destruyen según les conviene. Sobre todo las grandes empresas. Empresas que sin ninguna razón más que obtener más beneficios deslocalizan las empresas. Destruyen tejido social, destruyen vínculos sociales. Otras víctimas de la precarización son las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las pequeñas empresas. Son otras víctimas de la precarización. Pero es que tenemos que hacer frente al enorme dominio que algunas grandes empresas tienen, sobre todo en las relaciones económicas. Yo creo que es un tema que habría que hablar en serio, ¿no? Es decir, la empresa es una necesidad para el trabajo. Pero cómo se gestiona la empresa, quién toma las decisiones, cómo se gestiona, es un tema que deberíamos dialogar. Y hablando de la Iglesia, algo que deberíamos promover también en la Iglesia es el diálogo entre empresarios y trabajadores. El diálogo entre organizaciones de trabajadores y organizaciones. Y yo creo que una de las cosas más positivas que ha habido en la situación que hemos vivido estos últimos años es que a pesar de todo, y a pesar de las enormes diferencias que hay, organizaciones sindicales y empresariales han sido capaces de dialogar mucho, que otros ya podían tomar ejemplo. Y no dejan de expresar sus diferencias, pero han sido capaces de dialogar y llegar a puntos de encuentro. Bueno, pues creo que otro espacio de encuentro que deberíamos ayudar a propiciar es, desde esta perspectiva que estaba hablando yo, ¿no? De qué tipo de empresas necesitamos, cómo necesitamos que sean las relaciones empresariales, el mundo de la empresa, el diálogo entre empresarios y trabajadores cristianos. Y entre empresarios y trabajadores cristianos y trabajadores y empresarios no cristianos. Yo creo que es un ámbito muy importante también de diálogo y que también habría que promover ese encuentro y esa capacidad de dialogar, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que la Iglesia tiene 4 de las 5 más importantes escuelas de negocios de este país. ¿Alguna pregunta más? Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias a todos los que han participado, a los que han participado a través del chat. Y nos vemos a las 6:30. 6:30. Sí, tenemos un descanso de media hora, perdonadme.